Bienvenidos a Coreuta. Yo soy Daniel Pinte, creador del protométodo interpretativo para artistas escénicos. En este podcast hago coro de las ideas que mueven a la sociedad de nuestros días, dando lectura a publicaciones diversas que se encuentran en la web. Estaré gustoso de poder acompañarte a lo largo de tu día y llevar hasta tu oído lo que tus ojos no alcanzaron a leer. Hola de nuevo, el día de hoy vamos a dar lectura a un artículo publicado por Blogemia, se llama La personalidad autoritaria, por Erich Fromm, publicado por primera vez en el periódico universitario alemán. ¿Qué queremos decir con personalidad autoritaria? Por lo general, vemos una clara diferencia entre el individuo que quiere gobernar, controlar o restringir a otros y el individuo que tiende a someterse, obedecer o ser humillado. Para usar un término algo más amigable, podríamos hablar del líder y sus seguidores. Tan natural como podría ser la diferencia entre el gobernante y el gobernado, en muchos sentidos, también tenemos que admitir que estos dos tipos, o como también podemos decir estas dos formas de personalidad autoritaria, están realmente estrechamente unidas. Lo que tienen en común, lo que define la esencia de la personalidad autoritaria, es una incapacidad. La incapacidad de confiar en uno mismo. Ser independiente, en otras palabras, soportar la libertad. Lo opuesto al carácter autoritario es la persona madura, una persona que no necesita aferrarse a los demás porque abraza y comprende activamente el mundo, las personas y las cosas que le rodean. ¿Qué significa eso? Los niños todavía necesitan aferrarse. En el útero de su madre son, en un sentido físico, uno con su madre. Después del nacimiento, durante varios meses y de muchas maneras, incluso durante años, siguen siendo, en un sentido psicológico, aún parte de su madre. Los niños no podrían existir sin la ayuda de la madre. Sin embargo, crecen y se desarrollan, aprenden a caminar, a hablar y encontrar su camino alrededor del mundo que se convierte en su mundo. Los niños poseen dos habilidades inherentes al individuo que pueden desarrollar: amor y razón. El amor es el vínculo y el sentimiento de ser uno con el mundo, mientras que se mantiene la propia independencia e integridad. El individuo amoroso está conectado con el mundo, no tiene miedo ya que el mundo es su hogar. Puede perderse porque está seguro de sí mismo. Amor significa reconocer el mundo como una experiencia emocional. Sin embargo, también hay otra forma de reconocer: comprender con la mente. Llamamos a este tipo de comprensión razón. Es diferente de la inteligencia. La inteligencia es usar la mente para alcanzar ciertas metas prácticas. Un chimpancé demuestra inteligencia cuando ve un plátano frente a su jaula, pero no puede alcanzarlo con ninguno de los palos en su jaula. Luego se une a ambos palos y toma el plátano. Esta es la inteligencia del animal, que es la misma inteligencia manipuladora que generalmente llamamos comprensión cuando hablamos de personas. La razón es otra cosa. La razón es la actividad de la mente que intenta atravesar la superficie para llegar al núcleo de las cosas, para comprender lo que realmente hay detrás de estas cosas. He dado esta descripción de la persona madura, es decir, el individuo amoroso y razonador, para definir mejor la esencia de la personalidad autoritaria. El carácter autoritario no ha alcanzado la madurez, no puede amar ni hacer uso de la razón. Como resultado, está extremadamente solo, lo que significa que está dominado por un miedo profundamente arraigado. Necesita sentir un vínculo que no requiere amor ni razón, y lo encuentra en la relación simbiótica, en sentirse uno con los demás, no reservando su propia identidad, sino fusionándose, destruyendo su propia identidad. El personaje autoritario necesita otra persona para fusionarse porque no puede soportar su propia soledad y miedo. Pero aquí llegamos a los límites de lo que tienen en común ambas formas del carácter autoritario, el gobernante y el gobernado. El carácter pasivo autoritario, o en otras palabras el carácter masoquista y sumiso, tiene como objetivo, al menos inconscientemente, formar parte de una unidad más grande, un colgante, una partícula, al menos una pequeña de esta gran persona, esta gran institución o esta gran idea. La persona, institución o idea en realidad puede ser significativa, poderosa o simplemente increíblemente inflada por la persona que cree en ellas.
Lo que es necesario es que de manera subjetiva el individuo esté convencido de que su líder, partido, estado o idea es todopoderoso y supremo, que él mismo es fuerte y grandioso, que es parte de algo mayor. La paradoja de esta forma pasiva del carácter autoritario es el individuo se menosprecia a sí mismo para que pueda, como parte de algo más grande, convertirse en grande. El individuo quiere recibir comandos para que no tenga la necesidad de tomar decisiones y asumir la responsabilidad. Este individuo masoquista que busca dependencia está profundamente asustado, a menudo solo inconscientemente, un sentimiento de inferioridad, impotencia, soledad. Debido a esto, está buscando al líder, el gran poder para sentirse seguro y protegido a través de la participación y superar su propia inferioridad. Inconscientemente, siente su propia impotencia y necesita que el líder controle este sentimiento. Este individuo masoquista y sumiso, que teme la libertad y escapa a la idolatría, es la persona en la que descansan los sistemas autoritarios, el nazismo y el estalinismo. Más difícil que comprender el carácter pasivo autoritario, masoquista, es comprender el carácter activo autoritario, sádico. Para sus seguidores parece seguro de sí mismo y poderoso, pero está tan asustado y solo como el personaje masoquista. Mientras que el masoquista se siente fuerte porque es una pequeña parte de algo más grande, el sádico se siente fuerte porque ha incorporado a otros, si es posible, a muchos otros. Los ha devorado, por así decirlo. El carácter sádico autoritario depende tanto de los gobernantes como el carácter masoquista autoritario del gobernante. Sin embargo, la imagen es engañosa. Mientras tenga el poder, el líder aparece para sí mismo y para los demás fuerte y poderoso. Su impotencia solo se hace evidente cuando se ha perdido su poder, cuando ya no puede devorar a otros, cuando está solo. Cuando hablo del sadismo como el lado activo de la personalidad autoritaria, muchas personas pueden sorprenderse porque el sadismo generalmente se entiende como la tendencia a atormentar y causar dolor. Pero en realidad, este no es el punto del sadismo. Las diferentes formas del sadismo que podemos observar tienen su raíz en un esfuerzo, que es dominar y controlar a otro individuo, convertirlo en un objeto indefenso de la voluntad de uno, convertirse en su gobernante, disponer sobre él como lo considere conveniente y sin limitaciones. La humillación y la esclavitud son solo medios para este propósito, y el medio más radical para esto es hacerlo sufrir. Como no hay mayor poder sobre una persona que hacerla sufrir, obligarla a soportar dolores sin resistencia. El hecho de que ambas formas de la personalidad autoritaria se remonten a un punto común final, la tendencia simbiótica, demuestra por qué uno puede encontrar el componente sádico y masoquista en tantas personalidades autoritarias. Por lo general, solo los objetos difieren. Todos hemos oído hablar del tirano familiar que trata a su esposa e hijos de una manera sádica, pero cuando se enfrenta a un superior en la oficina, se convierte en un empleado sumiso. O para nombrar un ejemplo más conocido, Hitler. Fue impulsado por el deseo de gobernar a todos, a la nación alemana y finalmente al mundo, a convertirlos en objetos impotentes de su voluntad. Y aún así, este mismo hombre era extremadamente dependiente. Depende del aplauso de las masas, de la aprobación de los asesores y de lo que llamó el poder superior de la naturaleza, la historia y el destino. Empleó formulaciones pseudoreligiosas para expresar estas ideas cuando, por ejemplo, dijo: el cielo está por encima de la nación, como afortunadamente se puede engañar al hombre, pero no al cielo. Sin embargo, el poder que impresionó a Hitler más que la historia, Dios o el destino fue la naturaleza. Contrariamente a la tendencia de los últimos 400 años a dominar la naturaleza, Hitler insistió en que uno puede y debe dominar al hombre, pero nunca la naturaleza. En él encontramos esta mezcla característica de tendencias sádicas y masoquistas de una personalidad autoritaria. La naturaleza es el gran poder al que tenemos que someternos, pero el ser vivo está ahí para ser dominado por nosotros. Sin embargo, difícilmente podemos cerrar el tema de la personalidad autoritaria sin hablar de un problema que causa muchos malentendidos. Cuando el reconocimiento de la autoridad es masoquismo y su práctica sadismo, ¿esto significa que toda autoridad contiene algo patológico? Esta pregunta no logra hacer una distinción muy significativa entre autoridad racional e irracional,
La autoridad racional es el reconocimiento de la autoridad basada en la evaluación crítica de las competencias. Cuando un estudiante reconoce la autoridad del maestro para saber más que él, entonces, esta es una evaluación razonable de su competencia. Lo mismo ocurre cuando yo, como pasajero de un barco, reconozco la autoridad del capitán para tomar las decisiones correctas y necesarias en caso de peligro. La autoridad racional no se basa en excluir mi razón y crítica, sino que la asume como un requisito previo. Esto no me hace pequeño y a la autoridad grande, pero permite que la autoridad sea superior donde y mientras posea competencia. La autoridad irracional es diferente. Se basa en la sumisión emocional de mi persona a otra persona. Creo que él tiene razón, no porque sea objetivamente hablando competente, ni porque reconozca racionalmente su competencia. En los lazos con la autoridad irracional existe una sumisión masoquista al hacerme pequeño y a la autoridad grande. Tengo que hacerlo genial para que pueda, como una de sus partículas, también pueda llegar a ser genial. La autoridad racional tiende a negarse a sí misma, porque cuando más entiendo, menor es la distancia a la autoridad. La autoridad irracional tiende a profundizarse y prolongarse. Cuanto más tiempo y más dependiente sea, más débil me volveré y más tendré que aferrarme a la autoridad irracional y someterme. Todos los grandes movimientos dictatoriales de nuestro tiempo estaban y están basados en una autoridad irracional. Sus fuerzas impulsoras fueron el sentimiento de impotencia, miedo y admiración del individuo sumiso por el líder. Todas las grandes y fructíferas culturas se basan en la existencia de la autoridad racional, en las personas que son capaces de reunir las funciones dadas intelectual y socialmente y por lo tanto no tienen necesidad de apelar a los deseos irracionales. Pero no quiero cerrar sin enfatizar que la meta del individuo debe ser convertirse en su propia autoridad, es decir, tener conciencia en cuestiones morales, convicción en cuestiones de intelecto y fidelidad en cuestiones emocionales. Sin embargo, el individuo solo puede tener una autoridad tan interna si ha madurado lo suficiente como para entender el mundo con razón y amor. El desarrollo de estas características es la base de la propia autoridad y, por lo tanto, la base de la democracia política. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Daniel Pinte, soy actor y locutor y quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Lo puedes hacer en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram. También, si quieres escuchar más episodios de este podcast, Coreuta con Daniel Pinte, me puedes buscar así con ese nombre directamente en Spotify. Por otro lado, si quieres apoyar la continuidad de este y otros proyectos, puedes hacerlo directamente en Patreon, que Patreon es una plataforma que junta a personas que quieren apoyar a creadores de algo en la vida. Entonces te dejo mi link debajo para que vayas allá. Y nada, pues ha sido un placer contar con tu atención. Mi nombre es Daniel Pinte y me ha dado mucho gusto estar contigo.